Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por asistir a este webinar organizado por Vitaveris sobre cáñamo industrial y cannabis medicinal. Mi nombre es Alberto San Andrés, coordinador nacional y responsable comercial de esta empresa en Navarra. Quisiera agradecer a los más de 450 registrados que hemos tenido para este webinar por su interés por nuestro trabajo, pero sobre todo por su interés en plantearse hacer las cosas de otra manera. El objetivo de hoy es explicar nuestra visión sobre lo que consideramos una correcta fertilización para la mejora de la producción y de suelos en cáñamo, tanto industrial como medicinal. Contaros un poquito que Vitaveris está trabajando en España desde el 2014. Nuestros productos tienen la certificación UNE 142.500 para insumos de producción ecológica, que todos nuestros productos, por supuesto, son residuo cero y que no contienen materias activas. No obstante, como os comentará Jesús Ángel en un ratito, nuestros productos siempre pueden ser combinados con otros productos convencionales. Hoy también nos acompaña Anscari Fuentes Picó, delegado técnico del sur de España con Vitaveris. Además, es asesor de proyectos de cáñamo industrial por toda España en todas sus vertientes, tanto flores, fibras, semillas y biomasa. También asesora a la empresa italiana Green Valley en ECTA y es miembro de la cooperativa española de cáñamo que se está creando actualmente. Vitaveris también quería deciros que pone a disposición de los productores un equipo técnico de personas que lo acompañan durante todo el cultivo y son los encargados de hacer un seguimiento y responder las posibles dudas de los agricultores y ayudarlos a entender qué es lo que está pasando tanto en su suelo como en la propia planta. Anunciaros también que podéis ir haciendo preguntas a lo largo, según os vayan surgiendo, y que este de momento es nuestro último webinar, así que ya os iremos informando de sucesivas citas. Así que sin más, os doy paso con Jesús Ángel Eslava, director técnico y de innovación de Vitaveris. Muy bien, buenas tardes. Se me oye Alberto, ¿verdad? Como siempre. Alberto, Sí, ¿se me oye? sí. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Una vez más vamos a liarnos con un tema, esta vez nuevo en los webinars que hemos ido haciendo, con el objetivo siempre de ser lo más eficientes posibles, ¿no? Posible. Sabemos que la naturaleza es un lugar muy productivo, entendemos que hay unos procesos que están sucediendo ahí y tenemos que intentar que eso se pueda trasladar a nuestros cultivos, ¿no? Para eso necesitamos, igual que hemos hecho en todos los demás, mostrar una base del funcionamiento del crecimiento vegetal y de las plantas y de la microbiología de suelos en la naturaleza y ver qué prácticas podemos llevar a cabo para trasladarlo a los cultivos. Vamos a hablar de cosas, diríamos, muy diferentes, porque no tiene nada que ver la producción de cáñamo para textil, para fibra, con la producción de cáñamo para flor, ¿no? Es diferente. Uno, diríamos, el cáñamo para flor sería más bien un cultivo hortícola, mientras que el cáñamo textil sería un cultivo extensivo, ¿no? Vamos a intentar hablar de las peculiaridades de cada uno, principalmente en exterior, pero evidentemente todo lo que vamos a hablar respecto a fertilización y lo que vamos a hablar respecto a gestión de suelos, a no ser, bueno, que se hagan macetas, ya sería otro caso, ¿no? En interior, pero todo es trasladable de un sitio a otro, ¿vale? Pero de cualquier modo, para eso está Enscari, para acompañaros todas las dudas y ver las singularidades de cada cual, ¿no? Mi suelo tiene tal o mi riego es no sé cómo, ¿vale? Que por supuesto, evidentemente, el riego es totalmente diferente en un tipo de cultivo y otro, ¿no? Mientras que uno se hace por goteo, en otro se hace por inundación o por aspersión, ¿no? Muy bien, pues si nos vamos al suelo, vamos a hablar de la composición, ¿no? De las partes que tienen los suelos. Y la parte más abundante es la parte mineral, ¿no? En su origen el planeta era solamente mineral, que se fue disolviendo, que se fue metiendo, la forma de gases fue modificándose, que apareció la vida, fue disolviendo la roca, los agentes meteorológicos fueron también erosionando y generando esa roca en polvo, que es lo que forma pues, el 90 y pico % de nuestros suelos, ¿no? Agrícolas. Esos minerales en las rocas, tal y como veis aquí, por ejemplo en el basalto y el granito,
pues son porcentajes altos de unos pocos, pero hay muchísima variedad, ¿no? No es como la fertilización que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Que es solamente habitualmente en macronutrientes, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Las rocas tienen muchísimos elementos minerales que en un suelo vivo se pueden extraer y se le pueden dar a la planta. No así en un suelo muerto, ¿verdad? Vamos a ir entrando luego en peculiaridades. ¿Qué, qué funciones tienen esos minerales? Pues evidentemente muchísimas, pero como sabéis, las enzimas son las encargadas de catalizar, es la palabra, ¿no? De acelerar todos los procesos fisiológicos, tanto en el ser humano, en todos los seres vivos, ¿no? Entonces, esas enzimas tienen cofactores. Esos cofactores, aquí en este caso hablamos del cobre, del hierro, del potasio, del magnesio, tal. Hay muchísimos tipos de enzimas y muchísimos casos. Y que sepáis que el 80% de las proteínas que hay en la planta son metaloproteínas, son proteínas que están formadas, que tienen componentes minerales de este tipo, ¿no? Por eso es fundamental para la calidad, para la sanidad y para la producción conseguir que todo eso, todos esos elementos minerales lleguen a la planta, ¿no? Eso es lo que sucede en la naturaleza, donde cuando no hay intervención humana no hay plagas, ni, a ver, estoy hablando de periodos muy largos, ¿no? Y lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que cada vez hay más plagas, ¿qué está pasando, no? Pues lo vamos a explicar. Tenemos una segunda parte, que sería la materia orgánica, pues todo aquello que estuvo vivo y murió y pasó a formar parte de esa materia orgánica, pues, raíces, bichitos, animales, residuos animales, etcétera, etcétera, que es lo que va dando ese color al suelo, ¿verdad? Según se va humificando, porque la materia orgánica puede tener diferentes grados de humificación, va pasando a formar parte del suelo, ¿no? A generar esos espacios, si se hace esa humificación de manera correcta, ocupando esos espacios, generando esa aireación, esa posibilidad de intercambio de nutrientes, generando esa casa para la vida en el suelo, generando mucha estabilidad en muchas áreas, que veremos más adelante, y que tiñe el suelo de negro, ¿no? De marrón, es el color del carbono, ¿verdad? Y tenemos una tercera parte que es la parte viva que habitualmente no se ve. Podríamos hablar también, por supuesto, de la parte viva que se ve, que serían pues, animales que podremos ver, insectos, que podemos, bueno, lombrices, lo que sea, que podemos ver a simple vista. Y los microorganismos son los que habitualmente no vemos a simple vista, en este caso sí, porque bueno, esto es un micelio de un hongo rizomorfo y pues se unen hifas en una misma dirección y en este caso se suelen ver, ¿no? Se pueden ver, pero no es lo habitual en nuestro suelo que veamos la vida, vamos, pues para que veáis una hifa de un hongo es aproximadamente entre 2 y 7 veces, 2 y 7 micrómetros, mientras que nuestro pelo son 100 micrómetros, ¿no? Un pelo normal, ni grueso ni fino, son 100 micrómetros, para que os hagáis a la idea de lo pequeño que es y, por supuesto, no se ve con el ojo humano, ¿no? Muy bien, pues en un suelo vivo aproximadamente tendríamos por gramo, que sería más o menos una cucharilla de suelo, tendríamos 1.000 millones de bacterias, 100 millones de actinomicetos, 1 millón de hongos, etcétera, etcétera. Hay un montón de bichos, les voy a llamar bichos, ¿no? Que tienen un trabajo coordinado, tienen una estabilidad, tienen un consorcio, se llama, ¿no? Son consorcios microbianos que trabajan unidos. No es lo mismo echar un microorganismo por separado que tener todos juntos en un equipo, ¿no? Todo es mucho más estable, por supuesto hay comunicación con la planta, como vamos a ver, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, aquí veis la parte blanca es micelio de hongo y esto era un tronco que estaba ahí enterrado, lo saqué un poco de la tierra y de esa cobertura que tenía de hojas y se ve una zona en la parte derecha del tronco, se ve una zona blanquecina, igual que lo que se ha quedado ahí, eso es micelio. Y si le damos la vuelta, vemos mucho micelio, ¿no? No es conveniente darle la vuelta si nos interesa que se mantenga el hongo, porque esas condiciones no son las idóneas, ¿verdad? Estamos sometiendo a la radiación que no le gusta, estamos alterando esa estabilidad hídrica que tiene, porque la humedad debajo del tronco se mantiene muchísimo más, la temperatura también es mucho más variable ahí arriba, no hay tanta estabilidad térmica. Y luego veremos qué tiene que ver eso con ciertas prácticas de nuestro cultivo, ¿no?
estos seres microscópicos que se encargan de procesar el alimento para la planta, defenderle, generar ese equilibrio en el suelo, generar hormonas, generar muchísimas cosas que ayudan a la planta, pues hay ciertas prácticas que hacen que nos los carguemos, ¿verdad? Y bueno, aquí veríamos el proceso que hace la materia orgánica, en este caso la hoja de un árbol, hasta convertirse en suelo. Estamos hablando de cultivos en una parte que son medicinales y bueno, y textiles también que nos vamos a poner encima. Es importante que busquemos, por supuesto, la limpieza, ¿no? Que eso no lleve ningún tipo de tóxicos. Eso puede pasar en un suelo vivo y, por supuesto, cambiando el tipo de prácticas. Luego vais a entender también por qué. Pero esta hoja se acaba convirtiendo en suelo, hay una sucesión de diferentes tipos de microorganismos, cuando son cosas muy complejas trabajan los hongos, cuando se van simplificando pueden entrar otro tipo de microorganismos como las bacterias y convierten eso en suelo y ese suelo es el que alimenta nuestra semilla, ¿no? La energía de esa semilla se puede desarrollar gracias a ese alimento que hay en el suelo, ¿no? Y todo el que se alimente de una manera u otra o el que utilice lo que sale de esa planta, en realidad está haciendo lo del suelo. Por eso hay tanta relación entre el número de microorganismos de un suelo con el número de microorganismos en el intestino de las personas. Hay relación en el número de microorganismos de un suelo con el número de la densidad de espermatozoides de las personas. Y no solamente es por el hecho de que esté vivo, sino porque esa vida es capaz de preparar todos esos elementos minerales que hemos visto antes para la planta. Si no, no pueden llegar. Cuando el suelo es un simple soporte, para la planta no pueden llegar. Resumiendo, ¿cómo se alimentan las plantas en la naturaleza? Pues contamos con minerales, contamos con materia orgánica, contamos con microorganismos. Los microorganismos necesitan esa materia orgánica porque se alimentan de ella y también se cobijan, no solamente se alimentan de la materia orgánica del suelo, sino también de la que va fijando continuamente la planta, luego detallo un poco más, y entonces pueden coger esos minerales que hay en el suelo, soltar componentes químicos, soltar ácidos, o bueno, depende de qué tipo de microorganismo, los hongos hacen digestiones externas, ¿no? Con enzimas, ácidos, disuelven lo que hay ahí y ¡pum! Y lo trasladan. Eso es maravilloso para la planta, ¿no? Por eso las micorrizas son tan interesantes, porque siempre ese hongo tiene agua dentro, que no se va por así como así, y son carreteras de agua para transportar nutrientes desde sitios más lejanos de la planta. Pues eso es, cuando esto sucede, los microorganismos procesan la materia orgánica y los minerales los disuelven también para que la planta se pueda alimentar. ¿Cómo se alimentan las plantas? ¿Cómo lo hacen en una agricultura química? Minerales, hay, siempre hay, no puede haber minerales. Otra cosa es que nuestro suelo, al no tener vida, no sujete y se pierdan muchas cosas. Habitualmente son cosas que están en pequeñas cantidades, que son más solubles, que tal, depende, pero en un suelo muerto no se sujetan bien las cosas, los minerales. Materia orgánica. La materia orgánica, lo sabréis los que os dediquéis a la agricultura como yo, pues está desapareciendo. Las prácticas hacen que la materia orgánica desaparezca. Aplicaciones nitrogenadas, está absolutamente demostrado cómo interviene en el proceso del carbono y cómo se libera ese carbono. No hay más que ver suelos que antes eran un bosque que tenían un porcentaje alto de carbono y ahora están en un 0,3, un 0,5 o un 1. ¿Dónde está, no? ¿Qué han hecho esas prácticas agrícolas para que ese carbono que antes estaba en el suelo ahora esté en forma de CO2, ¿no? Se ha unido a ese oxígeno, a ese CO2, ese carbono, y ahora está en el aire y ya no lo tenemos en el suelo. Pues no tenemos materia orgánica y evidentemente no podemos tener microorganismos, con lo cual nadie puede preparar esos minerales para la planta. Tenemos que conseguir esos minerales preparados en un suelo muerto, tenemos que conseguir esos minerales preparados porque no tenemos a nadie que los prepare. No tenemos un suelo vivo, vamos a entender que no somos un bosque, por supuesto, pero vamos a intentar acercarnos lo máximo posible, ¿no? Por calidad, y por economía, por eficiencia, por todo. Bien, pues en esta imagen simplemente quiero mostrar que hay ciertos elementos minerales que se sabe que se bloquean con las aplicaciones de los típicos macronutrientes, de los macronutrientes que se utilizan como NPK, ¿no?
Em, es fácil de entender cuando vemos que esas prácticas hacen que desaparezca el carbono en el suelo, hacen que desaparezca la vida y, evidentemente, si no hay carbono y si no hay vida, todos esos elementos minerales no pueden llegar a la planta. Es un poco más complejo, ya lo he explicado en alguna otra charla, pero hoy no me voy a entrar mucho con eso. Pues fijaros, esto es una imagen, el cáñamo no es así, no tiene este tipo de micorriza, pero esto no es la raíz de la planta, esta es una ectomicorriza, ¿no? Es un hongo raíz, un hongo que hace un intercambio con la planta. En el caso del cáñamo tienen endomicorrizas arbusculares, glomericotas, principalmente no, glomericotas, glomus. Os sonará sobre todo el glomus intrarraíces, aunque hay dos tipos principales. Y hacen un trato muy simple con la planta. El trato es la planta con agua, con CO2 y con luz sabe generar glucosa, carbono, y al hongo le encanta eso y el hongo a cambio le prepara nutrientes, lo que os digo. Puede, al ser tan finito, meterse donde no se mete la raíz y extraer agua. Puede traer nutrientes de lejos, aunque haya mucha sequía, porque son canales de agua los hongos. Segregan, en este caso, segregan glomalina. La glomalina es un gel maravilloso, que creo que en el 96 se descubrió qué es lo que pasaba con la glomalina, porque se veía que estaba en el suelo, pero nadie sabía de dónde salía, ¿no? Es una glicoproteína, pues ya se sabe que la producen ese tipo de micorrizas arbusculares y eso genera, como si dijésemos una sustancia pegajosa que hace que el suelo tenga muchísima estabilidad y además es una gran parte del carbono del suelo, la glomalina, en los casos donde hay endomicorrizas. Pues este trato es maravilloso y es lo que tenemos que buscar, ¿no? Voy a decir una cosa. Las micorrizas, vamos a hablar en concreto de este tipo de endomicorrizas, ¿no? Si hacemos barbecho, si dejamos un suelo sin cultivar o si no, depende de qué prácticas hagamos o si metemos plantas, porque en la naturaleza hay más o menos un 10% de plantas que no tienen micorrizas. Si metemos ese tipo de plantas, etcétera, etcétera, facilita, solo ese tipo de plantas, eh, no facilita que ese tipo de micorriza se mantenga en un suelo, que está en los suelos, ¿no? Pero no facilita, otra cosa es la densidad que haya, no facilita que se mantenga. Por eso es importante en los espacios de descanso, de cultivo, no hacer un descanso, sino utilizar plantas, como vamos a ver más adelante, para que esas plantas sigan unidas a ese tipo de micorrizas y puedan mantener esa actividad en el suelo, además de muchísimos otros microorganismos, porque siempre que hay plantas hay actividad biológica en el suelo y se movilizan nutrientes, hay incorporación de materia orgánica que hace la planta continuamente, que es lo que ha hecho en la naturaleza desde siempre, y protege el suelo, etcétera, etcétera. Bien, pues una vez que entendemos que el suelo necesita la vida para poder alimentar a la planta, diríamos que necesita esa vida para poder vivir. Porque entendemos que la vida es importante, pero yo voy a comprar un saco de microorganismos y me vale de poco si no les he preparado la casa. Pues los microorganismos necesitan alimentarse de materia orgánica. Esa materia orgánica en un suelo vivo la está metiendo continuamente la planta, aunque también hay prácticas que pueden añadir la planta misma al suelo. Necesitan aireación, intercambio de gases. Hay zonas aeróbicas, hay zonas que son facultativas, donde puede haber microorganismos que trabajan con y sin oxígeno. Hay zonas incluso anaeróbicas y hay plantas concretas que solamente viven si hay anaerobiosis, porque algunos de los microorganismos que van asociados a la raíz son estrictamente anaeróbicos y son plantas que nos indican a veces, ¿no? Como algún cardo que nos indican que ese suelo está compactado, ¿no? Y aquí hay algo que hacer. Temperatura estable. Acordaros la imagen que he mostrado del bosque, de ese tronco. Ese tronco cuando estaba boca abajo tenía temperatura estable y también humedad estable. Eso en nuestros cultivos se consigue principalmente con aireación. La aireación, igual que en los aislantes de nuestras casas, es lo que hace que esa temperatura sea estable. Todos esos espacios de aire que hay dentro de nuestro aislante, me da igual que hablemos de espuma, que hablemos de corcho, que hablemos de paja de lana, de cualquier tipo de espuma de poliuretano, cualquier tipo de aislante
lo que aísla son todos esos espacios de aire. Otra cosa es que aparte el material es poco conductor, pero son esos espacios de aire que generan muchísimos puentecitos que cuesta superar, ¿no? Y la humedad estable se consigue, diríamos que al igual que la temperatura, por la aireación y por la materia orgánica. La materia orgánica descompuesta, ese carbono orgánico, ese materia orgánica humificada, lo que hace es que se pueda absorber el agua, almacenar y liberar progresivamente. Un incremento de un 1% de carbono orgánico por hectárea, un 1%, y se puede conseguir muchísimo más, hace que ese suelo pueda almacenar 144.000 litros más de agua. Y os estoy hablando de los datos más conservadores, porque hay investigaciones que hablan de incluso 250.000 litros por hectárea de acumulación de agua que se va liberando progresivamente. No es que tengas el suelo encharcado, todo lo contrario, porque si hay agua de más se libera, pero ese agua la almacena y tiene la capacidad de ir dándosela poco a poco a la planta. No voy a explicar ahora, si a alguien le interesa, bueno, o nos lo puede preguntar o puede mirar otras presentaciones, pero no voy a explicar estas cosas ahora mismo en detalle, la sucesión microbiana, etcétera, etcétera. Muy bien, pues hay una serie de prácticas que destruyen la vida en el suelo, ¿no? Y es lo que queremos nosotros, en lo que nos centramos principalmente, aparte de, por supuesto, la fertilización, ¿no? Pero tenemos que intentar que todo vaya unido. Hay una serie de prácticas, pues como el laboreo de esta manera, ¿no? El volteo de capas de suelo que hace que se cambien los estratos, se exponga la microbiología, se exponga ese carbono al oxígeno y se libere en forma de CO2. Aquí veis, ¿no? 25 centímetros del suelo, pasa la máquina, se libera el carbono, se une al O2, está medido desde hace muchísimos años, se une al O2 y pasa a formar el famoso CO2 que tanta guerra nos está dando últimamente, ¿no? Yo no sé hasta qué punto el cambio climático es totalmente influenciado por el ser humano, si es parte de un ciclo o no, pero evidentemente estamos liberando mucho carbono. Y sea eso muy malo, no muy malo, todo sea por el ser humano o no, la historia es que lo estamos perdiendo de nuestros suelos y tiene muchísimo interés para que ese suelo pueda ser más autónomo, más resistente, más resiliente. Como sabréis, por ejemplo, en los cultivos medicinales, eh, el hecho de que suba demasiado el THC tiene que ver con estrés en la planta. Eh, Nosotros lo que estamos buscando es estabilidad, precisamente, ¿no? La microbiología de los suelos hace que esa planta se pueda alimentar cuando otras no se alimentan. La estabilidad térmica, la estabilidad hídrica, todo este tipo de factores que estamos hablando hacen que las plantas no tengan esos problemas, ese estrés que hace que se segregue más THC, como bien sabréis, me imagino, en el caso del cultivo del cáñamo medicinal para CBD. Gestión del agua. Bueno, pues otra cosa más, ¿no? Para cuando se cultiva en zonas inclinadas, en zonas con depende qué tipo de suelos, que se genera erosión, pues hay técnicas que se pueden utilizar, ¿no? Hay veces que hace falta hacer esto para que los agricultores vean que están perdiendo suelo, poner una lona y que vean, ay, va, joder, pues si yo no me daba cuenta, pues son muchas toneladas las que se pierden continuamente por hectárea. Cobertura. Os voy diciendo los problemas, no os preocupéis que luego vamos con las soluciones. Cobertura. Pues, lo interesante es que un suelo siempre esté cubierto. Estamos hablando de estabilidad. No vale, voy a poner mi cultivo y luego desaparezco y reviento el suelo y que pase lo que pase hasta que yo vuelva a aparecer por aquí. El suelo es interesante que siempre tenga actividad. Por ejemplo, el nitrógeno de los suelos, presente en los suelos, se pierde cuando no hay actividad en un suelo. Hay bacterias desnitrificantes que lo devuelven a la atmósfera. La atmósfera es un 78% de nitrógeno, de dinitrógeno, ¿no? Esos microorganismos lo devuelven. Esa estabilidad térmica e hídrica, como veis aquí, tiene muchísimo que ver con la cobertura. Siempre me voy al lado derecho, esto es un trabajo hecho por un amigo de Valencia, Enrique Boix. En el campo de caquis, bueno, el de cítricos, pero vamos al de caquis, a la derecha de vuestra pantalla, vemos la temperatura del aire era de 32,7 y las temperaturas del suelo en el campo donde no había cubierta vegetal, campos aledaños, era de 41,1 y a la sombra era de 32,1.
temperaturas muy altas y además muchísima diferencia, y de la zona donde había cubierta vegetal son temperaturas muy altas también, ¿no? 26,6 y 29,8. La diferencia es muchísimo menor y también son más bajas. Que sepáis que los agregados, esas cosas tan importantes que hace todas las secreciones microbianas en el suelo, además de otras cosas, además de los microorganismos mismos, las hifas de los hongos, esos agregados que hacen que el suelo se sujete, que pueda alojar vida, que sea todo muy estable. eh, Se han hecho estudios en laboratorio y dejándolo a 21 grados, que no es tanto, durante 2 meses desaparecen completamente, totalmente los agregados. Es decir, la temperatura es uno de los factores que hacen que la estructura de nuestro suelo sea estable y tenga calidad, ¿no? Mm, Algo así ilustrativo, ¿verdad? 4 bandejas, una de ellas sin cobertura y otras 3 con diferentes tipos de cobertura. 30% de paja, 100% de paja y otra de ellas con plantas. No solamente plantas por encima, sino que encima también en el suelo hay raíces y evidentemente hay vida. Todas las raíces van unidas a vida. A todas ellas se le añade el volumen de agua de esos tarros, ¿no? De uno de esos tarros. Pues ya veis que cuando no hay cobertura estamos perdiendo muchísimas cosas, no solamente el agua, que no la podemos retener, sino que también perdemos materia orgánica, microorganismos, minerales, se lixivía, ¿no? Se lavan nuestro patrimonio, ¿no? Nuestro dinero, eso que tanto nos empeñamos en meter al suelo, lo estamos perdiendo. Cuando hay un poco más de cobertura, cambia ya mucho la cosa. Cuando hay cobertura total, no es que salga menos agua, sino que prácticamente no sale, al menos a la vista, no hay gran pérdida de nutrientes, y cuando es el pasto, pues prácticamente no sale ni agua, ¿no? Esto es lo que pasa, ¿no? Cuando no hay cobertura y cuando los suelos no están sujetos, no están eh, agarrados por microorganismos. Diríamos que esos geles, bien formados por bacterias o incluso por algunos hongos, van generando esos ladrillos, y todos esos hilitos fúngicos lo que hacen es unir esos ladrillos. Sería el mortero, ¿no? Que va generando esa estabilidad para que esos suelos no se vayan. Ya veis que cada vez en las tormentas hay más liberación de lodos a los ríos. Por algo será, ¿no? En un bosque el agua se infiltra y penetra hasta las capas freáticas para alimentar los ríos durante mucho tiempo, y en nuestros cultivos se pierde. Muchas veces hay absorción en nuestros cultivos durante el primer minuto y luego se sella ese suelo y perdemos todo. Aquí, como veis en esta gota, lo que se levanta más fácil son las partículas finas, que son las arcillas. Aunque la composición de las arcillas es la misma que los limos y arenas, son silicatos, esas arcillas que levanta la gota son las que se quedan en superficie y sellan. Y estoy hablando de una tormenta, o estoy hablando también de un riego. Ese suelo que se os queda, que luego se agrieta, que se genera una capa superficial, que ese suelo no respira, etcétera, etcétera. Eso es consecuencia de que todas esas partículas finas se han quedado en superficie y han sellado, en un caso como este, ¿no? Por eso la cobertura evita que todo esto pase. Compactación, por supuesto, todo muy unido. Biocidas. Voy a citarlo brevemente, pero el problema de los biocidas, pues esto que bien contaminación, que enfermedades, que tal, pero nos estamos dejando la parte nutricional en la planta. Nadie os dice que, por ejemplo, en este caso que el glifosato bloquea los elementos minerales en el suelo y en la planta. El glifosato es sistémico, va por todos lados de la planta, pasa al suelo, por supuesto, se queda en los suelos. Si no es el glifosato, es el ácido aminometilfosfónico, que es como la degradación del glifosato. Queda ahí una parte, ¿no? El fosfonato, que cuesta mucho lavar en los suelos, pero la vida lo lava. Pues todo eso lo que hace es quelatar, bloquear nutrientes. Se ve que en el suelo hay, en un análisis, no sé qué nutriente, se ve que en una hoja hay no sé qué nutriente, y la planta marca déficit de ese nutriente. Pues es el efecto de todo este tipo de cosas. Además, destruye mucha microbiología en los suelos, y hay muchos trabajos, ahora muestro alguno, en los que se ve cómo destruye mucha actividad microbiana en el suelo, y el problema es que muchos patógenos, por ejemplo, sabéis bien que
que el Fusarium y el Pythium son habituales en el cultivo también del cáñamo, precisamente son unos de los que favorece, ¿no? A los que no les molesta. Y esos microorganismos son oxidadores de ciertos elementos minerales en el suelo. Es decir, esos elementos minerales no pueden llegar a la planta porque están en formas oxidadas, necesitan reducirse y bloquean ciertas vías en la planta que hacen que esos elementos no puedan llegar a la planta. Por eso nosotros trabajamos con la nutrición. Vamos reviviendo suelos, pero mientras tanto vamos a meterle las aplicaciones foliares. La gente se sorprende cuando ve que estamos teniendo un 100% de efectividad con productos que principalmente nutren en control de plagas y dicen, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues aquí hay muchas cosas por descubrir, pero se saben muchas de la relación mineral y de plagas, ¿no? Hay un libro, bueno, es caro, costará 200 y pico euros, pero que se llama Nutrición Mineral y Plant Disease y enfermedades en las plantas, ¿no? Mineral Nutrition and Plant Disease. Muy interesante si sois del área técnica para trabajarlo. Está en inglés, no está en castellano, pero es súper interesante. Entonces, se reduce la disponibilidad de muchísimos micronutrientes, se bloquean muchísimos microorganismos que desaparecen porque les afecta y se favorece a otros que son patógenos, ¿no? Todos veis lo que está pasando en la agricultura, que hay muchísimas plagas que antes no había, que los suelos tienen otra estructura, que ya no huelen, ya no están vivos, etcétera, etcétera. Y bueno, estos son algunos de los patógenos, bueno, no voy a entrar aquí, algunos de los patógenos que favorece la aplicación de alguno de este tipo de productos. Glifosato, por ejemplo, un trabajo hecho de los efectos del glifosato y de los residuos de cosechas previas, ¿no? De todo ese triturado que se queda en el suelo, efecto sobre los hongos beneficiosos y patógenos, ¿no? Pues dice, la mayor población de Trichoderma y Glioclaudium se registraron en los suelos que tenían residuos de maíz en este caso, ¿no? Porque estudiaron en maíz. Los residuos favorecen microorganismos que nos ayudan. El tricoderma controla muchas plagas y está naturalmente en los suelos. Fusarium y Pythium, las poblaciones de Fusarium y Pythium aumentaron proporcionalmente al incremento de la concentración de glifosato. Si metemos más glifosato, estamos favoreciendo microorganismos patógenos y casualmente estos dos son los que en raíz más problemas dan en este tipo de cultivos. No hubo efecto del glifosato en el Trichoderma Glioclaudium, maravilloso, y se vio un efecto inhibitorio del glifosato en el crecimiento micelial de la mayoría de los hongos del suelo. Es decir, nos estamos cargando muchísimos microorganismos que generan esa estabilidad que hay en un bosque también y que ninguno se desequilibra, ¿verdad? A veces lo comparo esto con la biodiversidad por encima del suelo. Si tenemos mucha biodiversidad de plantas, que también tiene que ver con lo que hay debajo del suelo, la biodiversidad de plantas, tendremos mucha biodiversidad de insectos, ácaros, tal y cual, tendremos mucha biodiversidad de depredadores de estos, incluso de depredadores de los que depredan a estos. Y es muy difícil que uno se vaya. En nuestro cultivo es difícil porque tenemos extensiones grandes, no estamos rodeados de bosques, no hay variedad de plantas, pero lo podemos solucionar en el suelo, evidentemente, reviviendo los suelos y en las plantas con la revivificación de los suelos y con la nutrición mineral. Lo mismo, ¿qué pasa con las defensas de la planta tan importantes, las fitoalexinas? Pues ya veis que cuando la parte blanca, las columnas blancas son la secreción de fitoalexinas en plantas que han sido tratadas con glifosato, en zonas donde ha sido tratado con glifosato y en las zonas donde no ha sido tratado con glifosato se ve que hay muchísima más secreción de fitoalexina cuando se les infectó con antracnosis, ¿no? ¿Qué cambios podemos hacer? Bien, vamos a empezar poco a poco. Habría que ver qué cultivo tiene cada cual y cómo podríamos adaptarlo, pero para eso estamos. Esto es simplemente un atisbo de lo que se puede hacer. Pues hay máquinas que trabajan los suelos sin voltear. Hemos visto que es muy importante tener aireación, pero que tal vez no sea tan importante, tan bueno cambiar las capas del suelo. Bien, pues este tipo de aperos, pongo ahora un vídeo de esto es de una marca concreta
lo he sacado de internet y lo que hace es descompactar el suelo, airear el suelo sin voltear. Es lo que necesitamos, ¿eh? Que no se modifiquen ni esa capa que tiene mucha materia orgánica arriba, que pase abajo, esos microorganismos que necesitan poco oxígeno, que pasen donde hay mucho, donde no hay radiación, que perdamos el carbono, etcétera, 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 ¿no? Pues hay muchas maquinarias que hacen esta labor. No son todos los subsoladores así en absoluto, y hay bueno, pocos, y seguramente nos podrían encontrar todos los sitios, pero hay bastantes cositas, ¿no? Me he quitado los auriculares porque ese vídeo tiene sonido y me estaba volviendo loco. Siembra directa, en los casos que se hace siembra directa, claro, cuando se mete la planta, pues no es el caso, ¿no? En el caso del cáñamo para flor, ¿no? Para ese tipo de usos no se puede hacer esto, pero hay técnicas curiosas, ¿no? Lo que va adelante es un roller crimper o roll of vaca, y lo que hace es aprovecharse de plantas que hemos metido anteriormente para dar de comer a nuestro suelo, aprovecharse, se tumba y se siembra detrás. Esto se puede hacer, por supuesto, en los cultivos de cáñamo textil, y es una rotación, el cáñamo, maravillosa para el suelo, y está bien de vez en cuando acompañar un cultivo previo de invierno de las plantas que sea, ¿no? Se va tumbando y detrás, con la siembra directa, se va metiendo la semilla. Por supuesto, esto se puede trabajar con el cáñamo de flor, no es tontería. En lugar de trabajar en camas elevadas, plástico, etcétera, se puede hacer este tipo de gestión, ¿eh? Y luego, fijaros aquí cómo sale, pues las plantitas saldrían aquí. Evidentemente, habría que pensarlo bien y hacerlo de otra manera, pero bueno, ¿qué genera esto? Genera estabilidad térmica, por supuesto, ese suelo ni se va a calentar ni se va a enfriar tanto, estabilidad hídrica, evidentemente no se va a evaporar el agua de la misma manera, actividad microbiológica que está descomponiendo todo eso, incorporación de materia orgánica, todos los puntos que necesitamos. Para la gestión del agua, el apero mismo con el que hemos trabajado, si trabajamos, si esto es la pendiente en sentido contrario a las curvas a nivel, lo estoy simplificando mucho, perdón, en sentido paralelo a las curvas a nivel, hacemos que ese agua no se vaya rápido, sino que se infiltre, y por estos mismos canales se va liberando despacio, ¿no? Nunca vais a hacer una línea perfecta a nivel, es decir, a nada que os equivoquéis un poquito, eso se va a liberar. Y se va a liberar sin erosionar y sin perder nada. Es lo que hacen estos aperos, ¿no? Pues hay gente que el primer año lo mete un poquito, el segundo año un poco más, el tercer año un poco más, y facilita que las raíces profundicen, que el agua desagüe, etcétera, etcétera. Esto es un tipo de cultivo de cobertura, lo que se ha hablado, que está bien intercalar. En cualquiera de los cultivos, ¿no? No es interesante por el tema que os he hablado antes de las micorrizas, que si no hay plantas hospedadoras de esas micorrizas que también trabajen con esas micorrizas, se pierden esas micorrizas, que todos esos nutrientes se van a estar movilizando, que no va a haber erosión si siempre hay plantas, que la humedad, bueno, se está acumulando materia orgánica continuamente que está fijando la planta en forma líquida y también luego en forma sólida en el caso de que dejemos la planta ahí. Pues estos son rotaciones interesantes. Esto en concreto es nabo, mostaza, beza, no, beza no, sí, beza y centeno. Luego os pongo un ejemplo de los kilos que utilizan por hectárea, y estamos generando una biomasa maravillosa que luego se puede dejar en superficie, como hemos visto ahí, o se puede cortar, se puede dejar que se seque, preferiblemente, no voy a explicar por qué, yo lo he explicado en algún otro, dejar que se seque preferiblemente e incorporar en superficie, no en mucha profundidad. Y eso va a hacer que ese suelo esté estructurado, y ese primer pedazo que la planta es donde menos fuerza tiene y donde más le va a poder costar descompactar, tiene el trabajo hecho, y luego, pues si llegase más abajo, pues ya tiene cierta fuerza la planta y puede descompactar bien. En invierno, ¿qué abonos podéis utilizar en el caso de que no hagáis rotación? Lo idóneo, por supuesto, es hacer rotación, y en el caso del cáñamo textil, lo interesante es hacer como una rotación, ¿no? Tener unas parcelas para una cosa, pero en invierno, aquí he puesto en rojo
unas plantas que os voy a explicar más adelante, pero hay muchas cosas que se pueden meter, ¿no? Y muchas más que estas, por supuesto. Es meter plantas que sigan movilizando nutrientes, que sigan incorporando materia orgánica, que atraigan microorganismos. Y una propuesta sería, por ejemplo, en el caso de en invierno, sería una beza, 50 kilos por hectárea, podéis meter lupino, lo que veáis, ¿no? O sea, hay muchas variedades que va a estar fijando nitrógeno del aire, porque tiene unas bacterias asociadas a las raíces que cogen ese nitrógeno del aire y lo dejan en el suelo para que se pueda aprovechar. Avena, que van a aprovechar ese nitrógeno para que no se pierda, además de que también la avena suelta muchas glicoproteínas que controlan patógenos en el suelo, pasan esas formas oxidadas a formas reducidas, etcétera, etcétera. Nabo, pues genera una biomasa interesante, no va asociado a micorrizas, son plantas especiales, hay un 10% de plantas en el planeta que no van asociadas a micorriza, el nabo y la mostaza son unas de ellas, brásicas, pero generan unas raíces interesantes, muy, 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 muy interesantes que descompactan, cosa que no hacen tan bien, ni mucho menos la beza y la avena, ¿no? Y luego siembras combinadas. ¿Por qué? No voy a hablar del cáñamo textil, ¿no? Del cáñamo para uso textil, para la fibra, porque ese cáñamo lleva muchísima densidad, van muy unidos a 25, 20 centímetros, lo que sea, van muy unidas y ahí no crece nada. Pero sí que resulta interesante en las calles donde hay plantación para flor, que son calles de 1,5 metros, bueno, depende, pero en principio así, sí que resulta interesante trabajar con cobertura. Incluso hay sitios donde se está haciendo cultivos en extensivo con cobertura permanente. O sea, lo que se hace es, en el momento de la siembra, en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que hagáis una cama, tenéis un campo de trébol, hacéis la cama elevada, ponéis el plástico, lo que sea, y lo demás se mantiene igual. Y eso va a mantener muchísimo más la humedad. Hay gente que os diría, no, es que va a robar nutrientes. No, no va a robar nutrientes. Otra cosa es que tú tengas un suelo compactado porque estás teniendo unas plantas y no mueves ese suelo. Pero habéis visto que hay otras técnicas para descompactar. Todo lo contrario, cuando hay plantas, no solamente se pierde menos agua, sino que se trae más agua porque se condensa y cae al suelo. La temperatura va a ser muchísimo más estable y la humedad también, y la incorporación de carbono es continua. Además, el trébol es una planta perenne, ¿no? que permanece ahí y perenne, joder, fijadora de nitrógeno, aparte de perenne, depende de qué variedad de trébol busquéis, ¿no? Pero es fijadora de nitrógeno, es una leguminosa. Esto es una imagen, bueno, en un campo que sembraba mostaza, la tumbaron, pero para que veáis cómo es la raíz de la mostaza, profundiza mucho y descompacta, y esos son espacios que ya no se compactan porque hay algo ocupando el espacio, y es esa materia orgánica de la raíz. Y en cultivos sucesivos, por ejemplo, en el caso del cáñamo para la fibra, eh, si tenéis un cultivo de invierno previo, que hay que hacer de vez en cuando, tampoco es necesario estar todos los años con eso, a no ser que queráis sembrar todos los años cáñamo para uso textil en la misma parcela. Pues ya veis que las raíces utilizan esa materia orgánica para alimentarse, para profundizar, esa cobertura en el suelo genera esa estabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta sería la diferencia entre un suelo a mano izquierda que no respira, que no tiene materia orgánica, que no tiene microbiología, que no ha metido nadie plantas que descompacten, y veis que eso es un ladrillo, y ahí no hay otra que alimentarla de fuera con los productos que la industria ha preparado químicamente o físico-químicamente, y en el otro lado es lo contrario, es un suelo vivo en el que esas raíces, que no son especialistas en descompactar, o al menos no tanto, sí que tienen una labor de descompactación interesante, pero no son súper especialistas en eso, pueden profundizar, como en el caso del cáñamo, y pueden abarcar muchísimo más superficie para absorción de nutrientes. Este es el caso, ¿no? Se puede tener trébol, esto es un caso de cereal, pero se podría trasladar a las calles del cáñamo, ¿no? Esto se hace en los otros marcos también. Evidentemente no va a estar así y podríais pasar con un cortacésped de la anchura de la calle a cortarlo, y eso va a ser otra vez materia orgánica que se queda en superficie para alimentar a la planta.
Diría, vamos a mirar un poco las plagas, ¿no? Tenemos, bueno, el taladro. El taladro, por supuesto, va relacionado a ciertos desequilibrios minerales y también a cierta falta de actividad en el suelo, ¿eh? Cuando aparece la actividad biológica en el suelo, desaparece conforme se va regenerando. Tenemos polillas, gusanos, bueno, sí, gusanos, polillas. Tenemos ácaros, la cúpulos canavícola, la araña roja, áfidos, etcétera, etcétera. Todo tipo de bichos que hay en hoja, ¿no? Y por otra parte tenemos plagas fúngicas, ¿no? Que tenemos aquí, bueno, incluso víricas que no he puesto, pero ya veis, ¿no? 3 son de la parte aérea y 2 son de la parte radicular. ¿Y cómo lo controlamos nosotros? Pues de una manera muy simple. Con la nutrición, para empezar. Nutrimos a la planta. Trabajamos nutrición en el suelo. Utilizamos productos, diría que únicos, porque que yo sepa nadie ha hecho lo mismo que hemos hecho nosotros, y es concentrar micronutrientes en ácidos húmicos, en concentraciones altas de húmicos y no fúlbicos, ¿vale? Cuando se habla de húmicos, a veces se habla de extracto húmico, que no es lo mismo, y el extracto húmico es húmicos más fúlbicos. Hemos hecho productos con ácidos húmicos y con minerales que lo que hacen es, de la manera que los hemos hecho, generar unas condiciones en el suelo para que viva la microbiología, ¿verdad? Y para que esa microbiología pueda nutrir, pero a la vez nutrimos. En hoja, ¿qué hacemos? Lo mismo, son minerales solubilizados con microorganismos, que la planta los reconoce y los absorbe muchísimo, como vais a ver más adelante. Y lo combinamos con algunos productos especiales que enseguida veréis. Sustancias irritantes, asfixiantes y abrasión. ¿Qué metemos en esos productos especiales? Por ejemplo, en el caso de aplicaciones foliares para control de plagas, metemos un biofertilizante, es decir, minerales solubilizados con micronutrientes, con microorganismos, y metemos un producto principalmente a base de azufre y potasio, pero que está realizado sobre una base de jabón potásico concentrado y diatomeas activadas, ¿vale? Que les hemos aumentado la porosidad. Eso le molesta al bicho, o sea, le molesta, le irrita, si se come algo ese bicho que tiene esa sustancia, se abrasa por dentro, es lo que genera la tierra de diatomeas, ¿verdad? Hacer a la planta menos accesible. Todos estos elementos minerales hacen que se genere síntesis proteica, que se formen proteínas, que ese nitrógeno pase a aminoácidos, pase a proteínas, y los insectos y ácaros no se saben alimentar de cosas complejas, ¿no? Esto es lo que la gente a veces no entiende. No sabe hacer lisis proteica para luego hacer una síntesis en su cuerpo. No, necesita comer los aminoácidos para luego formar proteína en su cuerpo. No sabe comer cosas complejas, no sabe deshacerlas, ¿eh? ¿Estimula las defensas de la planta? Por supuesto, todos estos productos estimulan las defensas de la planta. Ha habido veces que hemos visto incluso, bueno, cosas bárbaras que no me voy a meter, ¿no? Cambiar el color del fruto en esos momentos, ponerse absolutamente roja la uva, por ejemplo, tal, cosas súper interesantes, y eso estimula a la planta también para crecer, para hacerte más resistente, producir más, dejar descendencia. La planta, cuando le estimulas las defensas, trabaja en generar descendencia, y eso es flor, ¿no? La flor es la descendencia. Estimular la microbiología de suelos con los productos de suelo, por supuesto, objetivo principal, ¿no? Vamos a regenerar el suelo con una combinación de productos, y mientras tanto, mientras esa planta va aprendiendo a comer del suelo, vamos a darle la comida por hoja. En el caso de, por ejemplo, del cáñamo medicinal es fácil con el goteo. En el caso del cáñamo industrial, con aspersión o con inundación se puede hacer también. Cambia un poco, pero se puede hacer también. ¿Cómo lo hacemos? Pues con Nutriinsect, que es un producto que tiene un 40 y pico por ciento de azufre, un 20 y pico por ciento de potasio, en una base de jabón potásico, también tiene emulsión, etcétera, etcétera, tierra de diatomeas activadas, y Equilibrium, que es el producto que os he hablado, que es una solubilización de micronutrientes con microorganismos. A veces es necesario añadir cobre. ¿Por qué? Porque el cobre, mientras que, por ejemplo, el Nutriinsect tiene elementos minerales que hacen que el alimento sea menos accesible, el cobre estimula todavía más las defensas, las fitoalexinas, ¿eh? Tenemos un producto en desarrollo que igual está ya para la semana que viene, que también lleva cobre, ¿no? Es el mismo producto con algo de cobre. Ciborum, ferrum, potassium, equilibrium. Esta es la sucesión de productos de suelo, más o menos, ¿no? Trabajamos con diferentes mezclas minerales
y un equilibrium, que es el producto vivo. Diríamos que los 3 primeros sería el prebiótico. Aparte del alimento para la planta es el prebiótico, el alimento para los microorganismos y la casa para los microorganismos, y con el equilibrium metemos ya cierta vida, ¿no? Que de por sí se va a desarrollar porque en todos los suelos hay algo de vida y si le da las condiciones se desarrolla, pero vamos a acelerar un poco ese proceso. ¿Qué provocan? En hoja, nutrición obligada, y en el suelo, interacción suelo-planta, ¿no? La planta puede hablarle al suelo y decirle lo que necesita. Voy a estar en floración, por favor, prepárame estos micronutrientes, que eso sucede y está demostrado. Que los microorganismos que trabajan con los elementos minerales que se necesitan en ese momento se activan cuando se necesitan, evidentemente, ¿no? Cuando la planta lo pide. Desplazamiento de patógenos. Evidentemente, si estamos ocupando un espacio con microorganismos benéficos, tanto en hoja como en suelo, los patógenos no tienen espacio ahí. Equilibrio, lo que os decía, ¿no? Transformación de nitratos en hoja o incluso de azúcares simples a formas más complejas de carbono, que también son poco asimilables, son mucho menos asimilables para los bichos, ¿no? Este equilibrio es lo que hace que, por ejemplo, que en las plantaciones medicinales no haya exceso de producción de THC, que no tengáis problemas y se eche atrás ese cultivo porque ya no es de uso medicinal, porque el CBD, o sea, porque el THC se ha ido de madre. Asimilación rápida, luego pongo una tabla de la asimilación, la diferencia en la asimilación, sobre todo los productos foliares, aunque también tenemos en suelo, según cómo se haya preparado. Y revivificación del suelo, pues estamos ocupando un espacio, como sucede en el bosque, estamos ocupando un espacio y no se puede ninguno desequilibrar porque el espacio que va a ocupar está ocupado. Los patógenos, Fusarium, Pythium, Rhizotocnia, Mucor, todos esos microorganismos, Verticillium, son parte del suelo. No hay un problema en que un análisis os salga. El problema es que vayan donde os molesta, que vayan a la planta. Y eso, cuando el suelo está vivo y ocupado, no sucede. Asimilación, pues ya veis, por ejemplo, el zinc, ¿no? Que es también muy interesante para este tipo de plantas. Las sales y los óxidos, es decir, sulfato de zinc, le cuesta mucho asimilarse, ¿no? Quelatos sintéticos, menos, baja ya, y los quelatos orgánicos, que es con lo que trabajamos nosotros, 2 horas, ¿no? Fijaros la diferencia. Esto cuando hay un problema, una plaga, un déficit, es muy importante actuar rápido, ¿no? Más o menos esta es la información que os quería contar. Hay una persona en nuestro equipo que os ha contado Alberto, que está trabajando en todos los sitios por España, con empresas de otros lugares, etcétera, etcétera, y que os va a detallar más cosas. Sentiros libres. Yo soy Jesús Ángel Eslava, no soy Alberto San Andrés. Alberto San Andrés es la persona encargada de la parte comercial, etcétera, etcétera. Poneros en contacto con nosotros para cualquier cosa que surja y estaremos encantados de atender a todas las particularidades de vuestros cultivos, ¿vale? Paso la palabra. Ok, pues nada, ahora le toca el turno a Anscari. Anscari, todo tuyo. Muy bien. A nosotros nos gusta recomendar a las personas que quieren comenzar a plantar cáñamo industrial que lo primero que tienen que hacer es tener una correcta asesoramiento, ¿vale? Actualmente en España la legislación permite plantar cáñamo para fibra y para semillas y para flor y biomasa no está legislado y actualmente hay muchos cultivos que van a ser perseguidos, ¿no? Porque no están dentro de la legalidad. Entonces, nosotros hacemos también, como Jesús ha explicado, la fertilización tanto para las plantas de cáñamo industrial y cannabis medicinal. Trabajamos en cannabis medicinal con diferentes asociaciones y colectivos y también pensamos que es interesante hacer esta propuesta para las diferentes empresas que en España tienen la licencia de la Asociación Española del Medicamento para este fin y bueno, es lo que pensamos que es el primer paso, ¿no? Tener un correcto asesoramiento para hacer un cultivo que al final sea, en tiempo, esfuerzo y dinero, sea rentable.
porque la industria del cáñamo industrial pues actualmente se está desarrollando y es un mercado que tiene muchísimas posibilidades. En otros países de Europa sí que se puede plantar flor y biomasa. En Italia no hay ningún problema, pero por la legislación española, por su idiosincrasia, lo que permite y sí que apoya es la siembra para fibra y para semilla. Entonces es donde nosotros hacemos principal hincapié y hacemos las propuestas ajustándonos a las necesidades reales de la variedad que vais a plantar y de los suelos sobre los que vais a trabajar, porque como ha comentado Jesús, ¿no? y ha explicado muy bien, al final lo que tenemos que trabajar es en una economía de suelos permanente en la que cada vez que nosotros hagamos un cultivo en ese suelo, pues ese suelo va a estar mejor y vamos a poder aumentar la rentabilidad al tener que bajar los gastos para que ese suelo funcione, ¿no? Y que pensamos que es el futuro para la agricultura porque de otra manera al final el agricultor que no puede adaptar su producto pues se acaba convirtiendo en un problema. Entonces ahora pues vamos a abrir un poco el turno de preguntas para las personas que tienen dudas respecto a este cultivo y estamos a vuestra disposición. Venga, Alberto, pues vamos. ¿nos pasas las preguntas? Sí. La primera pregunta es, ¿se puede cultivar el cáñamo industrial en interior? El cáñamo industrial en interior no obtenemos una máxima rentabilidad. En exterior, pues por superficie y por la maquinaria que actualmente se utiliza para poder mecanizarlo, pues eso aumenta su rentabilidad. En invernadero, al ser más pequeño y las máquinas especializadas no poder entrar, es un trabajo totalmente manual, que es lo que se debe valorar si se quiere hacer o no. Rentable, es más rentable en exterior. Si se tiene invernadero, es también interesante. La cuestión es tener un cliente que te compre esa fibra asegurado o lo más trabajado posible cuál es ese mercado para después saber la rentabilidad de tu cultivo. Pero es mejor plantar fibra en exterior, aunque en interior artesanalmente también se puede llevar a cabo. Esto es como decir si puede resultar interesante cultivar trigo en invernadero, ¿no? Pues bueno, es más fácil fuera y más rentable, evidentemente. Puedes sacarle más rendimiento a un cultivo, a otro tipo de cultivo en interior. Otra cosa sería el cáñamo medicinal. Vamos con la segunda. Utilizando el cáñamo industrial como materia prima para productos de cannabis medicinal, ¿existe alguna diferencia entre el cáñamo cultivado en interior, en invernadero o en exterior? Vamos, el cáñamo medicinal actualmente son licencias que tienen pocas empresas en España y no sabría... ¿Puedes repetir la pregunta, Alberto? Perdona. Ya, espera, voy a comentar ahí un poco. Había varias preguntas dentro de la pregunta. Hay muchísimas condiciones que tienen que ver con esto, ¿no? Para empezar es la condición del suelo. Tú no puedes decir si es mejor fuera o dentro. Evidentemente en interior se pueden controlar ciertas condiciones que hagan que aumente la calidad, lógicamente, porque tú puedes controlar otros valores, la temperatura, el no sé qué, incluso la cantidad de sol blanqueando, no blanqueando. Se pueden controlar más factores que generen más estabilidad y se puede conseguir más valores. Pero bueno... no sé, tampoco le daría yo muchas más vueltas a esta pregunta. Ahí estamos un poco con lo mismo, ¿no? Actualmente el cannabis medicinal en España no se puede procesar a no ser que tengas una licencia muy concreta de la Asociación Española del Medicamento. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no?
el THC en invernadero puede salir muy bien. Actualmente en Suiza y en Italia se está haciendo y funciona muy bien para flor, pero la legislación española eso no lo ampara. Entonces, como que después el mercado ya es mercado internacional, europeo, y pues te arriesgas a que el cultivo tenga algún tipo de incautación o se genere algún tipo de problema porque no está legalizado como industrial. Para asociaciones y colectivos que están legalmente estipuladas, que tienen realizado su planificación de cultivo y cosechan para repartir para todos los socios, ahí plantar tanto CBD o THC es muy práctico, ¿no? Para esos proyectos de cannabis medicinal. Pero nosotros pensamos que solo se debe proponer hacer estos proyectos para luego no tener ningún tipo de problemas. Solo las empresas que tienen la licencia y las asociaciones que están constituidas para ese fin y para repartir el producto entre los socios. Correcto. Vamos con la siguiente. Cáñamo en rotaciones. ¿Qué cultivos son mejores en rotación para extensivo y si se puede incluir rotaciones en hortícolas? Por supuesto. ¿Qué en concreto me hablas de cáñamo para uso para fibra, ¿no? O cáñamo industrial, vamos. No Alberto. lo menciona. A ver, rotaciones. Por ejemplo, yo la que os he mostrado es una de las que me gusta. Por supuesto que se puede meter hortícola y se puede meter lo que queráis. Siempre que ese suelo esté cubierto, que vamos a proteger de la erosión, va a haber más actividad biológica, etcétera, etcétera, es interesante. ¿Qué podéis meter? En el caso de que sea un cultivo de cáñamo industrial, que no vais a tener seguramente el riego preparado para hacer cultivo hortícola, etcétera, etcétera, lo más fácil es trabajar con cultivo extensivo, cerealista, como la mezcla que os he comentado antes. Es una mezcla muy interesante por la combinación de plantas que son descompactantes, fijadoras de nitrógeno, gramíneas que movilizan nutrientes, también meten materia orgánica, etcétera, etcétera. ¿Se puede meter huerta? Por supuesto, se puede meter lo que os dé la gana. La cosa es ver qué parte de o sea, qué época está ese suelo descubierto y valorar qué es lo que se puede meter. Pero posibilidades hay infinitas, dependerá de muchísimas cosas y una de las principales es de vuestro clima y de vuestro suelo. Ahí también es muy interesante valorar el cáñamo como un mejorador de suelos e incorporarlo ya no solo en superficies áridas, sino que sea incorporarlo en policultivos. Por ejemplo, en muchas zonas, con muchos frutales, es una fantástica estrategia plantar en las calles cuando en los frutales que no coincide la cosecha y no hay que andar por ahí y que molesten las plantas, pues incorporar cáñamo en las calles de olivares, de frutales, o sea, es muy interesante y conseguimos proteger el suelo, aportar materia orgánica, o sea, conseguimos que ese suelo esté cubierto, ¿no? Y esté trabajando, como hemos comentado antes, pues también el cáñamo puede ser como una cobertura vegetal o un policultivo que ofrece un doble rendimiento en una misma superficie de suelo, porque el suelo está vivo y puede llevar adelante 2 cultivos, 3, 4, ¿no? Entonces, cuando maximizamos la superficie de suelo en su rentabilidad, pues ofrecen muchos beneficios. Y el cáñamo utilizado para mejorar suelos e incorporarlo a cultivos que son fijos es muy interesante. Siguiente. Con el tema de las micorrizas y bacterias en el suelo, ¿puede hacer que la planta se nutra más de lo que queremos y que nos pueda subir el THC? No. A ver, las micorrizas generan estabilidad. Las micorrizas, por supuesto, solubilizan fósforo. No es que las micorrizas solubilicen, sino que las bacterias asociadas a las micorrizas, a las cuales las micorrizas dan carbono, solubilizan fósforo, movilizan nutrientes, las micorrizas mismas y todo. Que coman algo más de lo que tú quieres, pues eso en un suelo vivo lo puedes favorecer en cierta medida, pero tampoco es interesante. O sea, sí que eso se puede hacer más por hoja, ¿no? Estás obligando un poco más. Y los complejos que nosotros trabajamos de ácidos húmicos también favorecen en cierta manera. De la manera que no es interesante
es cuando tú, por sales, por concentración de sales, haces que la planta se vea obligada, porque entonces lo estás haciendo en un suelo que no va a estar vivo. De la manera que lo hacemos nosotros con ácidos húmicos, que generan ese gel, ¿no? Esa gelificación en el suelo y ese espacio, ¿no? De la manera que están hechos, sí que favoreces que los elementos minerales que tú metes con eso preparados de una manera concreta sí que se puedan absorber. Si estás pensando en que entre algo obligatoriamente, como pasa por ejemplo con el nitrógeno, estás generando problemas porque estás desestabilizando el suelo. Correcto. Ahí Y las, viene un poco las la necesidades de diferencia. agua. Tira. Ahí viene un poco la diferencia, ¿no? Entre nutrir el suelo y la planta y el concepto que hay del cannabis, que se lleva muchas veces mal al cáñamo, que es el concepto de chutarle, ¿no? De ofrecerle nutrientes que no, la planta no sabe digerir y le provoca problemas. Por eso es muy importante la nutrición, más que obligarle a comer cosas que en verdad no sabe, ¿no? Entonces, es muy importante. Se me ha olvidado decir una cosa importante y es que las producciones de esta manera son mucho mayores y cada vez más. Los récords mundiales se han conseguido trabajando los suelos de esta manera, reviviéndolos. Vamos con la siguiente. ¿El suelo donde se ha cultivado avena o trigo es óptimo para el cultivo de cáñamo? Sí, sí es óptimo, pero hay que tener en cuenta que los patógenos son específicos y no podemos trabajar siempre en una misma rotación. No hay ningún problema en un cultivo extensivo que se haya tenido con lo que sea durante un histórico, que se meta en la rotación el cáñamo. Es interesante, pero acuérdate que muy probablemente según donde estés lo vas a tener que regar, bien sea manta, bien sea aspersión, bien sea como sea. Pero es muy interesante por lo que ha dicho Anscari, a pesar de que en la mayoría de las cosas es complicado, porque es el momento en el que tenemos el cultivo, porque es la época, vamos a poner de abril o lo que sea a septiembre. Si conseguimos que se cumplan las necesidades de agua, es un cultivo muy interesante para meter en la rotación. Se genera muchísima biomasa, es una biomasa compleja, que en el caso de las raíces se queda ahí e incluso en algún momento dado se podría incorporar también, ¿no? Lo que se hace arriba, pero es una rotación interesante cuando se tienen los medios. La siguiente es, ¿qué tolerancia a la salinidad en el suelo y agua tiene la planta para cáñamo textil? Es que, ¿qué tolerancia? Pues es que estamos yendo al absurdo, ¿no? Con todos mis respetos. Tenemos que trabajar la estabilidad, o sea, las concentraciones de sales se dan por desestabilidad, por evaporaciones, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que buscar qué concentraciones, pues depende, es que la verdad es que no lo sé. Nosotros hemos estado trabajando en suelos con un 5,4 o 5 con no sé cuántos de conductividad, con agua de riego de, no sé si era 4 o 3,9, y utilizando nuestros productos hemos conseguido bajarlo a 2,4 o 2,7, no me acuerdo cuánto era. La historia es que tenemos que cambiar esas condiciones. Si hay salinidad, cámbialas, pero por todo, por la sanidad de tu cultivo, por todo, por la producción, por la calidad, por todo, ¿no? Nosotros lo que buscamos es calidad y producción, que es lo que hace la naturaleza. Y evidentemente desaparecen las plagas. Si ya empezamos y si Júpiter se cruza con Saturno, pues bueno, no sé lo que puede pasar, pero está claro cuál es el camino, ¿no? Y las herramientas están ahí. Entonces, ¿cuál es el extremo? Pues no lo sé. Pruébalo, haz un ensayo. Evidentemente le gustan pHs intermedios que ronden el 7, no le gusta ningún extremo de nada, pues casi como a cualquier planta, ¿no? Suelos que, pues la mezcla perfecta de arcilla, limo y arena, evidentemente, pues hay que buscar ese tipo de cosas. ¿Qué pasa si se cruza Júpiter con Saturno? No lo sé, pero está claro el camino que tenemos que seguir. Y en todo caso lo que se puede hacer es un ensayo y probar. Correcto. Ha habido varias preguntas que coinciden en el tema y es sobre si hay alguna combinación nutricional que pueda hacer subir el THC en cultivo medicinal sí, que puede hacer subir el alcaloide de THC. Nosotros no lo hemos conseguido porque no lo hemos intentado. ¿Que hay alguna combinación?
pues probablemente todo lo que pueda estresar a la planta, es decir, todas las absorciones rápidas de sales, por ejemplo, un nitrógeno químico es muy fácil que desequilibre a la planta porque en el fondo es un gas, se mueve muy rápido en la planta y genera un crecimiento desequilibrado porque no da tiempo a que lleguen otros nutrientes y complementen lo que hemos dicho antes, ¿no? Que esos nitratos se conviertan en aminoácidos y en proteína. De la manera que nosotros trabajamos no se van porque lo que buscamos siempre es el equilibrio. Ahí por mi experiencia y con muchos análisis de las mismas variedades en diferentes suelos, mi experiencia es que al final lo que conseguimos es que la planta desarrolle su potencial. Si la planta en su genética no está desarrollar el THC, con nuestros protocolos, ya no sé con otros protocolos, ahí yo ya no sabría decir, ¿no? Pero lo que conseguimos es que la planta desarrolle su máximo potencial. Si su capacidad si en su capacidad está desarrollar más THC, pues tal vez lo potencia en un cultivo medicinal, que ya no es tal vez, como he dicho antes, con análisis, pues unos valores muy altos, ¿no? Y comparado con otros cultivos en otros suelos, con otros manejos, ¿no? Y con esos mismos manejos en plantas de CBD, los valores no suben, los valores de THC. Lo que sí que observamos que suben son los valores de CBD, de CBG, son los valores que esa planta sí que sabe expresar, ¿no? No se potencia lo que no quieres y lo que quieres sí, sino que la planta es lo que ella, su capacidad, no es lo que nosotros queremos. Vamos con la siguiente. Está habiendo una avalancha de preguntas, así que Yo, no vamos yo, a poder Alberto, responderlas todas. voy a estar Sí, 3 minutos más, ¿de acuerdo? Tengo una vale, pues reunión. creo que esta puede ser para ti, Jesús, la última. ¿Cuánto se tarda en pasar de suelo muerto o moribundo a suelo vivo y sano? ¿Meses, años, semanas? Seguro que depende de 10.000 factores, pero para tener una idea. Bueno, pues muy bien. Las recetas no valen y depende de 1000 factores, pero evidentemente entendiendo cómo funciona la naturaleza y teniendo las herramientas lo podemos acelerar muchísimo. Podemos tener un suelo vivo en 2 años y todo dependerá de todo, desde la intención hasta el dinero que pongamos en ello, ¿no? Se puede hacer muy rápido y se puede hacer incluso en 1 año si metemos dinero, incluso en 6 meses. ¿Cuál es la historia? Que ese proceso de revivificación tiene una solución, porque mientras ese suelo se revive, vamos a coger nosotros unos microorganismos y vamos a preparar la comida con ellos, como va a hacer tu suelo cuando lo sepa hacer. Y así no paralizamos esa regeneración del suelo, sino que todo lo contrario, la aceleramos. La historia es, por supuesto que te puedes encontrar un suelo, depende de qué condiciones, que lo puedes regenerar en 6 meses y ese suelo, pero ¿hasta qué nivel, no? ¿Hasta qué nivel se regenera un suelo en realidad? Nunca llega a la estabilidad gracias a Dios, ¿no? La naturaleza es entropía, es caos y la evolución es gracias a eso, ¿no? Sí que esa entropía es mínima cuando se van generando condiciones. Yo no me complicaría mucho, ¿no? Es estudiar cada caso, ver qué medios tienes, ver qué dinero tienes, ver cómo es tu suelo, ver cómo es tu clima y valorarlo, ¿no? Pero tampoco me volvería muy loco con eso. Ahí la pregunta que también me la han hecho a mí muchas veces es, ¿y qué se ha hecho hasta ahora? ¿Cuánto tiempo, esfuerzo y dinero se ha invertido en ese suelo? En pasar motocultores, en tirar glifosfatos, en tirar... ¿Cuánto se ha invertido en ese suelo y cuánto se quiere invertir ahora? Porque muchas personas que cogen proyectos de familiares y que ahora pues se van regenerando proyectos y tienen nuevas generaciones, se encuentran con suelos muy castigados, ¿no? Por el rubro cultural de las personas mayores que lo han llevado y tienen esa pregunta, ¿y cuánto tiempo tardo yo? ¿No? ¿De qué punto partimos y qué quieres hacer tú a partir de ahora? Solo con productos, el objetivo no se consigue. Como bien ha explicado Jesús, hace falta una rotación, una sucesión, una, una continuidad, ¿no? En que esa microbiología, que son, yo digo, los verdaderos agricultores, consigan colonizar todo el suelo. Entonces, ahí depende mucho hacia dónde quieres ir y lo que quieres hacer para llegar a ese sitio.
Y son diferentes herramientas y estrategias que hay que valorar y poner a funcionar cuanto antes. Si tienes mucho tiempo, esfuerzo y dinero, lo podrás poner antes, y si no, es interesante empezar con poquito y ir avanzando, porque dejarlo porque mucho tarda, no te entran los planes, no pasa nada. Se adapta a tu economía para que eso se vaya regenerando a la velocidad que tú puedes ir ofreciendo. Me gustaría matizar una cosa y yo me voy ya, y ha sido un placer participar en este webinar. Sí que se puede conseguir la producción sin revivir el suelo, pero eso dura poco y te hace menos resiliente, etcétera, etcétera. Por supuesto que nuestros productos hemos ido a cultivos de suelos degradados y solamente cambiando la fertilización hemos producido más que nadie, está bien, pero no es lo interesante, porque lo interesante es que cada vez te necesites gastar menos, que cada vez tu producción sea mayor, etcétera, 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 ¿vale? Pero estoy totalmente de acuerdo con Ascari. Un placer a todos, abandono esto y hasta la próxima ocasión. Chao. Muchas gracias, Jesús. Nosotros vamos a seguir un poquito más. La siguiente pregunta es, ¿se puede plantar cáñamo para flor y después hacer un aprovechamiento del tallo de la planta para fibra textil o celulosa para bioplásticos, por ejemplo? Anscari, no se te oye, perdón. No se te oye. Es muy buena pregunta con esa problemática, o que al final un problema pues se convierte en una fantástica herramienta, ¿no? para la transformación. En ese problema nos encontramos en Italia, que en 140 hectáreas pues hay de biomasa y de flor, hay una cantidad considerable de materia orgánica residual para la gestión del textil, y entonces pues en ese caso sí que puede salir interesante, porque es una materia residual que ahí pues puedes incorporarla al suelo para el año siguiente tener que gastarte menos dinero en traer cosas de fuera para alimentar a esa microbiología, o puedes compostarlo de diferentes formas para que sea un humus o un compost para tirar al suelo. Y la cuestión es que actualmente en España no sé, los proyectos que sí que pueden hacer flores y pueden tener esa biomasa, sí que es interesante pues utilizarla tanto o para conseguir la energía del dinero vendiéndola como fibra. Es un producto residual, digamos, que bueno, pues más o menos por lo que te den, si sale bien, pues bueno está, pero creo que es más interesante plantar fibra, flor para flor, semilla para hacer semillas, la planta de la variedad de las semillas, y también ahí con el tema de las variedades, ¿no? Os aconsejo también, o mi experiencia es que muchísimo cuidado. Actualmente en España hay mucha picaresca, hay mucha picardía y mucha gente que se está aprovechando muchísimo de los agricultores, que he escuchado de todo, he escuchado que venden, te recomiendan comprar semillas de una cosa y luego plantas otra son todo problemas. Nosotros pensamos que lo mejor que podemos hacer para el sector del cáñamo industrial es hacer las cosas dentro del marco legal. Sería genial. Mi pareja es de Austria, allí funciona todo esto de otra manera. Trabajo en Italia, allí funciona todo esto de otra manera, pero deciros que se haga aquí como se hace en otro sitio, creo que es complicarnos la vida a todos, complicarle la vida al sector y complicar todo, ¿no? Todo lo bueno que tiene que pasar con esto, por suerte o por desgracia, tenemos la legislación que tenemos. Os recomiendo para todas estas preguntas, para muchas de las preguntas legales que se hacen, conocer el proyecto del Observatorio del Cáñamo, o ponerse en contacto con equipos jurídicos. Aquí trabajamos con Héctor Brotons, porque es muy importante tener un buen asesoramiento. Las semillas tienen que tener su matrícula, se venden en paquetes cerrados, y hay que hacer las cosas bien. Si queremos plantar fibra, hay que utilizar semillas de fibra. Si la fibra es un producto residual,
pues es muy interesante. Con 2 toneladas de fibra se puede hacer una casa de 90 a 100 metros cuadrados. Es la hostia de interesante, en mi opinión. Creo que el mercado y la industria tiene que empezar a moverse, porque a nivel térmico, a nivel calidad de espacio de habitabilidad, el cáñamo nos ofrece unas características, ¿no?, que el hormigón y el cemento no nos ofrecen para nada, a nivel de humedades, a nivel de muchos beneficios para nuestra salud. Entonces creo que hay que promover y apoyar el mercado al máximo del cáñamo industrial, de la fibra, para empezar a desarrollar esos proyectos, empezar a colaborar con instituciones, con equipos, con otros proyectos que puedan desarrollar, ¿no?, todo el subproducto que produce el cáñamo o el producto como fibra, para que tenga salida y tenga un buen precio y se empiece a mover, ¿no? Actualmente, pues eso está un poco embarrancado, las máquinas cuestan mucho, todo es un poco denso, ¿no? Por eso hay varias personas que estamos promoviendo la Cooperativa Española del Cáñamo Industrial, para poder centralizar en cada zona de España la infraestructura necesaria para poder transformar y empezar a trabajar todos esos proyectos, ¿no? Entonces, hace falta tiempo, hace falta paciencia, ¿no? Y coordinarse muchas personas que tienen los mismos fines y objetivos, y hacer las cosas bien. Creo que es una cosa que a veces soy un poco pesado, pero creo que tener picardía en esto es al final meterte en problemas, y hacer las cosas conforme el marco de la ley nos deja es la mejor solución para sacar rentabilidad a los proyectos, de verdad, porque si no, una detención o una requisición del producto de la parcela es perder mucho dinero, aunque en el futuro, pues los jueces, si el cultivo es legal y no tiene THC, no te afecte legalmente, porque pues no has plantado nada ilegal, lo único, pues no está estipulado, legislado ni reglado en España, aunque sí en el resto de la Unión Europea. Entonces es todo, ya hay sentencias con esto favorables, con las flores, o sea, ya hay algunas cosas, ¿no? Pero es como que agarrarse a clavos ardiendo, ¿no? Que pensamos que lo mejor para el sector es ceñirse al marco legal, haciendo las cosas bien, y el cáñamo industrial tiene muchísimas posibilidades. Vamos con las 2 últimas preguntas, Ansgari. ¿Cómo interfiere cultivar cáñamo medicinal en medio de hiladas de una vid? Pues depende por ejemplo, de las variedades de uvas. Si fuera uva de mesa que vienen más tardías, tipo para Navidad, pues no habría prácticamente problema, porque no se molesta en el cultivo. En las zonas donde la cosecha pues adelanta a agosto, septiembre, pues sí que puede molestar más para el manejo de limpiar la uva, de tener un control sobre el viñedo. Pues sí que se junta un poquito más ese cultivo. Por ejemplo, para los caquis o cultivos que vienen muy pronto, pues no hay ningún problema, pero para la vid de vino temprano, aquí por ejemplo en la zona esta, pues, el Giró y variedades de aquí que vienen temprano en la zona de costa, que al final en agosto ya se están cosechando, en montaña ya se van a octubre, otras variedades, pues hay que valorar. Si es para fibra, que se cosecha en agosto, a principios de agosto, las variedades de montaña, pues puede ser un cultivo que le venga muy, muy, muy bien. Normalmente si es un cultivo de secano, pues se quedarán las plantas más o menos pequeñas, ¿no? Pero ahí es importante valorar si lo que quieres es obtener un rendimiento económico por hacer ese cultivo, o obtener un rendimiento en economía de suelos por invertir en tu suelo y luego dejar todo ese cáñamo en el suelo y que eso sea la comida para tu microbiología, ¿no? Y eso que has invertido en ese cultivo de cáñamo no lo vas a tener que invertir en el año siguiente en traer de fuera alimento para esa microbiología, pues, evitándote portes, evitándote gastos, evitándote ir consiguiendo que tu suelo genere la economía, ¿no? No que todo
lo que va a generarte el beneficio en la producción venga de fuera. Entonces ahí es que valorar si lo que te interesa es cambiarlo por dinero o por comida para tu suelo. Vale, pues vamos a ir como os he anunciado, hay una avalancha de preguntas. Os rogaría que me las escribierais si tenéis interés en que os las respondamos por email, por favor. Y la última pregunta, que en realidad es una mezcla de dos, es, habéis mencionado riego por inundación, goteo y aspersión. ¿Y el riego subterráneo, muy minoritario, o es que perjudica la vida en el suelo? Y luego, ¿qué marco de plantación es el adecuado para fibra, flores? El riego subterráneo, bueno, ahí es, las raíces van a ir a buscar el agua. Depende de tu diseño y de tu sistema, se adaptaría a ese proceso. ¿Puedes repetir la segunda? Perdona que me ha sonado ahí el teléfono y me ha desconcentrado. La segunda es sobre el marco de plantación, de fibra, Correcto, flores. perdón. El marco de plantación, muchas veces, si se utiliza goma extrudante, sí que se puede ajustar, se puede apretar mucho más el marco de plantación para la fibra. A veces se planta al marco de plantación que el goteo se consigue, a veces a 15 centímetros, porque ese es el marco del goteo que ya viene montado. A veces, si te quieres molestar tú y hacerlo a 10, pues más plantas metes. Depende un poco de cómo tengas tú el diseño. A nivel también, por ejemplo, para los cultivos de flores, si no se dispone, perdón, de fibra, si la finca no dispone de la maquinaria necesaria para hacer las aplicaciones foliares, no tiene tractores muy altos que puedan ir por encima de la fibra, que sube bastante, o no tiene lanzas como se pueden utilizar en el maíz, pues es muy interesante aplicar los preparados por fertirrigación y no habría ningún problema en que fuera subterráneo o incluso hidropónico. Ahí también es muy sorprendente la diferencia que hay con prácticamente, como ha dicho Jesús, con casi todos los productos del mercado, que prácticamente triplicamos la absorción de nutrientes en cada riego, ¿no? Por el suelo y la planta. Y eso, pues, en los riegos en los riegos de circuito cerrado de invernadero, pues se puede comprobar muy bien cuando acaba el riego, ¿no? El agua que sale limpia y con muy poco por ciento, menos del 10% de nutrientes en esa agua. Por lo tanto, la absorción para el suelo y las raíces es brutal. Bueno, pues muchas gracias, Anscari. Gracias de nuevo a Jesús Ángeles Lava. Y como os he mencionado, por favor, si queréis, si tenéis preguntas concretas, si se os han quedado cuestiones por resolver, hacérnoslas llegar por email y las atenderemos en la mayor brevedad posible. Comentaros que la grabación de este webinar, así como los anteriores, estará a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Y muchas gracias a todos y os deseamos buena tarde. Un saludo. Gracias, Alberto. Buenas tardes.